buenos días para todos, mi nombre es Marcela y hoy voy a hacer discos de empanadas criollas. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: harina 4.0, 250 gramos, 60 gramos de grasa, 100 centímetros cúbicos de agua tibia y una cucharadita de sal. Comenzamos poniendo la cucharadita de sal en el agua. Ahora dejamos el agua a un costado y en un bol vamos a colocar la harina. Hacemos un huequito al medio, ponemos la grasa y con la espátula la vamos desintegrando. Empezamos a volcarle el agua y vamos mezclando. Espolvoreamos con harina. Ponemos la mezcla y comenzamos a amasar. Vamos espolvoreando con un poco de harina a la mesada y seguimos amasando. Y así vamos amasando, agregando siempre un poquito de harina en la mesada hasta obtener un bollito uniforme, liso. Aproximadamente unos 5 o 6 minutos vamos a amasar. Y así quedó el bollito. Miren qué hermoso quedó. Ahora lo vamos a dejar tapado con un film por unos 20 minutos, media hora. Ya pasaron 20 minutos, así que ahora vamos a cortar 12 bollitos más o menos de la misma medida para luego estirarlos y armar los discos. Una vez hechos los bollitos, volvemos a espolvorear con harina la mesada y vamos a ir aplastándolo. Con la palma de la mano lo aplastamos un poquito y con el palo de amasar lo pasamos por un lado, lo damos vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Le hacemos 4 amasadas. Y así vamos a hacer lo mismo con los 12 discos y cuando terminamos con el último volvemos a agarrar el primero y hacemos otra vez los 4 movimientos con el palo de amasar. Una vez que estiramos todos los discos volvemos a comenzar. Tomamos así un disco, lo estiramos un poco, le vamos dando la forma redonda. Si quieren lo pueden cortar con un molde. Por último, ya tenemos todos los discos listos. Entonces los vamos a acomodar en un plato, poniéndole un poquito de harina para que no se pegue. Y si ustedes las van a guardar en el freezer, le pueden poner entre medio de cada una un film, un separador, y después la guardan en una bolsita del freezer. La pueden mantener por varios días. Yo en este caso las dejo acá porque voy a preparar las empanadas criollas.
Y así nos quedaron listos los discos de empanadas criollas. En la próxima receta les muestro cómo hacemos el relleno.